No sé si ya nos llegó el internet o no llegó el internet. Estamos sin internet, desafortunadamente no podemos generar la conexión a las redes en este momento porque algo pasó con la red de la empresa con la que tenemos, iba a decir el nombre, pero dejémoslo ahí, con la empresa con la que tenemos la contratación. Dirán algunos, por exceso de pago, pastor. No, nosotros somos muy cumplidos en el pago, ¿sí? Tenemos que ser una iglesia de orden y pagar cumplido, amén, ¿sí? Pero bueno, el enemigo que no quiere que se lleve esa palabra a otros lugares. Sin embargo, vamos a dejar esto grabado, ¿cierto, Joan? Visa, estamos grabando para que esto lo podamos después compartir a otros, ¿sí? Bien, vamos a la segunda parte de esta prédica. ¿Quiénes vinieron hace 8 días? ¿Hay alguno que no tenga Biblia que levante su mano? Me gustaría que tuviera Biblia y le van a hacer llegar una, ¿sí? Por acá y por acá otro. Si al final usted no quiere devolver la Biblia, entonces devuélvale 15,000 pesos al ujier. Bueno, si no, entonces le devuelve la Biblia. Por acá hay uno y por allá hay otro. Ah, pero vea, esa Biblia que ya van a prestar allá, esa sí ya no es comercial. ¿Sí? Eso. Eso, qué bien. ¿Sí? No sé si allá en la vitrina hay más de esas. Pero bien, porque es importante, vamos a tener, como dice el pastor Darío, turbulencia espiritual. Cuando es turbulencia espiritual es porque vamos a buscar en la palabra de Dios toda esa verdad que nos hará libres. Y esta es la segunda parte que se pone aún mejor. Dígale al que está a la izquierda o derecha, dígale, esta segunda parte está aún mejor. Porque en el 2022, digan conmigo, en el 2022 vuelvo a Dios, vuelvo a la libertad. Así es, estamos en la serie de Volver a la Libertad y recordemos que estamos en los pasos para volver a la libertad, a esa libertad en Cristo. Y si tú viniste hace 8 días, levante la mano, ¿quién vino hace 8 días? Bueno, si vinieron hace 8 días, tranquilo que no, los que no levantaron la mano, porque pronto no, yo la levanto y me van a preguntar algo. No les voy a preguntar nada, ¿sí? Déjenme decirles que a las personas que vinieron hace 8 días, el Señor te ha liberado. El Señor te liberó hace 8 días de esas cosas por las cuales repetimos, oramos en medio de esa palabra que se dio. Pero de pronto algunos dirán, pero específicamente ¿de qué? Recordemos algunas cosas. ¿De qué? De aquello falso que está en contra de lo verdadero, ¿sí? Donde rechazamos verbalmente toda participación pasada o presente en el ocultismo o en aquellas enseñanzas y prácticas religiosas falsas. Hicimos esa oración para ser libres por aquello. ¿De qué más? De aquello en que Satanás te ha venido engañando, de aquello en que Satanás nos ha querido engañar y meter mentiras, de aquellas maneras en las que el mundo nos ha querido engañar, de aquellas maneras en las que te has engañado a ti mismo, en las que te has dejado engañar a ti mismo, y de aquellas maneras equivocadas en que a veces tratamos de autoprotegernos, ¿sí? Cuando decimos es que yo lo hago a mi manera y no lo hacemos a la manera del Dios Todopoderoso. Hoy tendremos 3 situaciones específicas en las que el Espíritu de Dios se va a mover con poder, con el propósito de seguir liberando a su iglesia. Amén. ¿Estamos conectados con esta oración? ¿Estamos conectados con esta palabra? Espero que así sea. Amén. Y vamos a un tercer punto. Hace 8 días vimos 2 puntos, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos puntos? Lo falso contra lo verdadero y el engaño contra la verdad. Y hoy vamos a ver un punto un poco álgido, un poco que quizás, perdónenme, pero me les voy a meter un poco a la cocina, ¿sí? Porque de hecho estudié cocina, ¿no sabían? Yo también soy chef. Estudié
cocina, entonces voy a aprovechar eso. ¿Mm? Y este título es Amargura contra perdón. ¿Mm? Hoy vamos a hablar sobre esa falta de perdón que muchos tenemos. ¿Mm? Uy, pastor, no, déjeme eso allá quietico. Pero quiero que escuchen atentamente a esto. Quiero que escuche atentamente a la palabra que el Señor nos trae hoy. Porque todos los hijos de Dios tenemos ese llamado a ser misericordiosos, así como es nuestro Padre, así como nuestro Padre lo es con nosotros. Así como nuestro Padre nos perdonó a nosotros, Él también nos está llamando a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado. Y lo decimos en la oración que Él nos enseñó. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? El Señor nos perdona primero para nosotros asimismo saber perdonar a los demás. Efesios 4, 31, 32 dice algo que cae como anillo al dedo para todos. Dice, abandonen. ¿Qué dice? Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todos gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, digan conmigo, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Y qué? Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. Cuando hacemos esto, cuando hacemos literalmente eso que el Señor nos está hablando en su palabra, nos liberamos de nuestro pasado y evitamos que sea Satanás el que empiece a ganar ventaja sobre nosotros. En 2 Corintios 2 del 10 al 11 dice, a quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo, hablando del perdón hacia los demás, hablándole del perdón al pueblo de Corintios. Por eso qué importante es que le pidamos al Señor que nos recuerde de aquellas personas a las que debemos perdonar. Quizás tengamos a alguien, por eso quiero, y vamos a empezar con las oraciones. Y son oraciones en las que ustedes van a ir conmigo y repiten conmigo. ¿Bien? Entonces cierra tus ojos ahí sentadito donde estás y diga conmigo, querido Padre Celestial, te doy gracias por la misericordia, por la paciencia, por esa bondad que has tenido hacia mí, pues sé que tu misericordia me lleva al arrepentimiento. Confieso que no he mostrado la misma tolerancia, la misma paciencia a quienes me han herido, a quienes me han ofendido. Al contrario, he conservado mi ira, mi amargura, mi resentimiento hacia ellos. Por eso, por favor, trae a mi mente todas aquellas personas a las que debo perdonar para hacerlo ahora, para hacerlo hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si trajeron en qué apuntar, los invito a que puedan apuntar ahí en una hojita, en su celular, en el blog de notas. De pronto la lista de personas dirán, uy, pero pastor, lista no, si acaso por ahí uno, no sé, ¿sí? Pero apunten esa lista de personas que venga a su mente. Quizás el Señor en medio de la oración que acabamos de hacer le trajo a alguien a su mente. Y en este punto no es cuestión de que si necesitas perdonarlas o no, es el Señor quien te está llamando a que hagas ese perdón hacia esa persona. Y a menudo nos guardamos cosas nosotros mismos y también nos castigamos a nosotros mismos por las malas decisiones que hemos tomado. ¿Quiénes les ha pasado eso? A mí me ha pasado que yo me castigo, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me fui por allá? ¿Por qué le dije que sí a esto?
y empezamos a castigarnos a nosotros mismos. Por eso yo le invito a que la primera persona que van a escribir allí diga yo mismo, ¿sí? O escriban su nombre, porque ustedes también necesitan pedirse perdón a ustedes mismos, porque a veces nos damos duro nosotros mismos. Entonces, escríbanse en ustedes mismos, porque el perdonarte a ti mismo es aceptar la verdad de que Dios ya te ha perdonado en Cristo Jesús. Amén. Y si Él te perdona, tú también puedes perdonarte. Tú debes perdonarte. Amén. También quiero invitar a que escribas allí aquellos pensamientos que has tenido en contra de Dios. Quizás han habido momentos en los que ustedes piensan en contra de Dios. El por qué, ¿no? Pero ¿por qué, Señor, me hiciste esto? ¿Pero por qué? ¿Sí? Y hoy llegan esos pensamientos como que es que, ay, eso me pasa por meterme ahora con el Señor. Eso me pasa por haber hecho esto. Eso me pasa por servirle al Señor. Yo te invito a que escribas si has tenido esos pensamientos, porque considero que debemos también pedirle perdón a nuestro Señor por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos actos que llevan a ofenderlo a Él. Debemos despojarnos de esas desilusiones que hemos tenido de nuestro Padre Celestial. Digo entre comillas desilusiones porque somos nosotros los que nos hemos sentido desilusionados, porque no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene detrás de eso. Por eso es importante que le pidan perdón al Señor. ¿Ya han escrito ahí la lista? ¿Ya han escrito las personas? De pronto, si no sabes con qué se escribe mi apellido se escribe con V, bueno. Y antes de empezar a pasar por este proceso de perdonar a los que están en esa lista, revisemos lo que es el perdón y lo que no es el perdón. Y yo les digo que perdonar no es olvidar. A veces hemos aprendido lo siguiente, ¿sí? lo opuesto. No, yo ya olvidé eso, ¿sí? Perdonar no se trata de olvidar. Los que de pronto desean olvidar todo eso que pasó, pues no, van a nadar en un momento en que no lo van a lograr. Dice el Señor en Isaías 43:25, dice que no me acordaré de tus pecados. Lo que quiere decir el Señor allí es que está afirmando que no va a usar ese pasado en contra de nosotros. Claro, Él sabe qué fue lo que hicimos, pero el olvidar eso o el no acordarse de eso que dice en Isaías es no coger ese pasado y restregárnoslo a nosotros, ¿no? Coger ese pasado y sacarlo allí a relucir en medio de una oración, no. Olvidar es como un subproducto a lo largo del proceso del perdón. ¿Por qué? A veces sucede, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a los que estamos casados, ¿sí? Y ya apuntaron ahí a su esposa, por favor, los hombres, o las esposas a sus esposos. Y a veces nos pasa que en medio de la discusión y alguno de los dos saca a relucir. Dicen que en especial las mujeres, no sé si sea su caso, pero es que se acuerdan hace 3 años, 5 meses, 3 días y 4 horas que usted me hizo tal cosa y es que eso no lo olvido. Oiga, sí, pues no lo he olvidado. El perdonar no es olvidar, no se te va a borrar eso de tu mente. Pero el perdonar es no sacar eso nuevamente a la luz, porque si tú ya lo perdonaste, no tienes por qué volver a restregar ese pasado. Digan conmigo, no sanamos para olvidar. Vuélvanlo a decir, no sanamos para olvidar, perdonamos para sanar. No sé si, bueno, ahí salió. No sanamos para olvidar, perdonamos para sanar. Y nuestra iglesia debe ser sana de eso. Debemos tener esa sanidad en nuestro corazón.
No pospongamos ese perdón. No pospongamos ese perdón a las personas que nos hayan ofendido. Esto tiende a verse mucho finalizando año, ¿no? Se va a acabar el año y yo recuerdo que el año pasado en diciembre les hablé un poco sobre esto y hay quienes antes de que se acabaran el año llamaron a esa persona con la que tenían que pedir perdón y ¡guau! Sintieron una descarga, se liberaron para empezar un nuevo año de una manera diferente. Recuerdo testimonios de esas llamadas de hijos a papás, a esos papás que abandonaron, a esos papás que ya no veían por sus hijos, o aún cuando ya habían formado un hogar, ¿sí? Tenían ahí en su mente el papá y lo llamaron poco antes de que se acabara el año y le pidieron perdón. Y hubo perdón mutuo. Qué bonito cuando eso sucede. ¿Qué más? ¿Qué no es perdonar? ¿O qué es perdonar? Perdonar es un acto de voluntad. Perdonar es un acto de voluntad. Ahora, no es que vayan y perdonen porque yo se los esté exigiendo. Eso es un acto que deben hacer de voluntad. Sí, el Señor nos exige que perdonemos. ¿Y por qué? Porque es algo que podemos hacer todos. Algunas personas conservan su enojo como de pronto un medio de protección, como un medio de protegerse. Ponen una barrera en su corazón como manera de protección, supuestamente para no ser más herido. Pero muchas veces lo que hacen es maltratarse un poco más. Se hieren a sí mismos, ¿sí? Porque andan todo el tiempo tan prevenidos, andan todo el tiempo como esquivos a poder incluso vincularse, relacionarse con las demás personas. Es importante que rompamos esa barrera. Nuestra iglesia es una iglesia de relación. Y sí, quizás de pronto el que está por allá no se mira bien con el que está por acá. Es posible, pero eso debe ser cortado. Debe haber un perdón entre todas las personas de nuestra iglesia porque somos hijos de Dios. Y debemos entender el mensaje de la cruz. En lo vertical, mi relación con el Señor, y en lo horizontal, mi relación con el prójimo. Eso es el mensaje de la cruz. Porque al perdonar, permitimos que la otra persona se libre de problemas, se libre de rencores contigo. Dice Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito. El Señor es el que escribe. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A quiénes les ha pasado que cuando los han robado, les han hurtado algo y como que entonces uno queda ahí con la espinita de querer ir a buscar a esa persona y llegar a hacerle daño? Cuando nos robaron acá el televisor de Roca Kids, entonces por allá hubo quien dijo, yo sé dónde vive, ¿verdad? Y entonces llamamos a la policía y entonces como, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos para allá. ¿Qué nos vamos? Camine fulano, camine William, no, mentira, no, eso no pasó. Pero muchas veces siente uno en su corazón, humanamente hablando, ese deseo de cobrar venganza. Pero dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Yo digo que quien roba se hace esclavo de la pobreza, se hace esclavo de la miseria. Hay quienes dicen que la persona que robó eso lo habrá vendido, quién sabe, por nada allí y ya se esfumó o se lo fumó, no sé. Entonces, sí, el Señor se encarga de pagar, no nosotros. Dejemos que sea Dios quien trate con esa persona que en algún momento nos ha hecho daño, nos ha hecho daño. Liberemos a esa persona del problema, porque mientras que no queramos perdonar a esa persona, vamos a seguir enganchados y atados a esa persona, ¿sí? Yo recuerdo el testimonio de Carito.
Algo del testimonio de Carito. ¿Sí? Que algo de eso se cocinó por allá, ese rencor, esas cosas que estaban formando. Y el Señor le llamó a que debía perdonar a esa otra persona. Oye, qué bendición ese testimonio, porque ahí empezaron después a llamarnos a la iglesia personas que querían y entendían el mensaje del perdón, que debían perdonar. Porque esa falta de perdón se convierte en enfermedad. Esa falta de perdón se convierte también en pobreza, en miseria. Esa falta de perdón nos roba la bendición. Escuché en algún momento también de una persona que estaba pidiéndole algo al Señor y llevaba años esperando eso. Años. No soy más específico para no llegar al punto de quién es la persona, pero pues llevaba años esperando eso. Y en el momento que se dio cuenta que debía perdonar a esa otra persona, perdonó y a los pocos meses recibió la bendición. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que a todos. Ese perdón, permitamos que la otra persona se libere de los problemas y así mismo nosotros nos liberamos. Pero pastor, usted no sabe cuántas heridas me causó ese man, cuántas heridas me causó ese hombre, cuántas heridas me causó esa mujer. Sí, quizás no lo voy a sentir de la misma manera como tú lo sentiste. Ninguna persona va a sentir ese mismo sufrimiento que han sentido los demás. Pero ¿sabe quién sí? El Señor Jesús. El Señor Jesús ha sentido lo mismo que tú has sentido y te quiere acompañar y te quiere llevar a ese perdón, a ese mismo perdón que Él nos enseñó a través de la cruz. Por eso ese llamado a despojarnos de esa amargura, de ese odio. Nadie va a poder reponer el pasado, ¿sí? Nadie va a poder reponer el pasado y poderte ponerlo igual. Pero ¿quién quita que el Señor te lo ponga aún mejor cuando tú empieces a perdonar? Porque lo que vamos a ganar al perdonar a quien nos ha ofendido es libertad, es volver a esa libertad, a liberarnos de ese pasado, de quienes nos han maltratado. Perdonar es liberar a aquella persona que aún cautivos podemos comprender el mensaje de la cruz en medio de ese perdón. ¿Qué más es perdonar? Perdonar es estar de acuerdo en vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Es estar de acuerdo en vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Uy, esto suena un poco durito, un poco fuerte. Porque sí, quizás muchos vivimos las consecuencias de lo que esa otra persona hizo con nosotros. Quizás, no sé, quizás de pronto una ruptura emocional, un abandono de casa. Claro, la consecuencia es que esos hijos han crecido sin ese padre o sin esa madre, como haya sido el caso, y esa ruptura pues es una consecuencia que en últimas vivimos con ella, ¿cierto? Hay quienes no vivieron nunca con su papá. Yo pues nunca viví con mi papá. Dice mi mamá que vivió el primer añito de mi vida, ¿sí? Y crecí con eso, sin la compañía, sin estar con mi papá. Pero no, mi mamá no me crió con ese rencor, con ese odio hacia mi papá. Yo recuerdo que mis familiares sí, y me decían, pero usted ¿por qué llama a su papá? Pero si su papá esto, si su papá aquello, no, usted no le debería ni hablar. Y mi mamá me decía todo lo contrario. Mi mamá me llevaba a no tener un corazón rencoroso hacia él, lo recuerdo muchísimo. Pero aún así viví con algunas consecuencias de eso. Qué bonito era ver que mis amigos del colegio llegaban acompañados por su papá, que se iba a celebrar el Día del Padre y entonces había el papá al cual llevarle el detalle, el regalo, ¿no? Y eso
de cierto modo como que en mi corazón hacía por allá. Pero cuando llego a los pies del Señor, cuando recibo a Cristo en mi corazón y empiezo ese proceso en Cristo, llego a la iglesia y preciso en un servicio del Día del Padre en junio. A propósito, el Día del Padre es en junio, por favor. ¿Sí? ¿Qué van a hacer las mamitas? Ya hicimos los papás algo para las mamitas, ¿no? No sé qué van a hacer. A ver, cierro ahí cuña. Y recuerdo en ese servicio que el Señor tocó mi corazón. Wow, me ministró de una manera increíble que me llevó, aun cuando no había nacido con rencor hacia mi padre, y mi papá ya había fallecido un año atrás de yo haber llegado a la iglesia. En medio de esa oración le pedí perdón a mi papá y empecé una relación grandísima en reconocer la autoridad, en reconocer a mi Padre Dios, a no ser rebelde frente a las cosas, porque cuando no está el papá allí, no está una figura de autoridad, uno cree, se cree pues la ley de todo. Entonces, perdonar es estar de acuerdo que aún debes vivir con las consecuencias del pecado que generó esa otra persona. Sin embargo, es importante reconocer allí algo que se llama justicia, ¿no? Y la cruz hace que el perdón sea legal y adecuado en lo moral, porque Jesús murió una sola vez por todos nuestros pecados y debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Él hizo eso echando sobre Él todas las consecuencias que nosotros habíamos podido vivir o poder generar a través de nuestro pecado. No esperes a que la otra persona te pida perdón. Que seamos nosotros los de la iniciativa de poder perdonarlos. El Señor Jesús no esperó, Él simplemente se prestó para ser crucificado. Aún en medio de la burla, aún en medio de lo que hablaban de Él, aún en medio de las acusaciones que hacían hacia Él, Él llega y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan? ¿Qué más es el perdón? Perdón de corazón. Perdonemos de corazón. Dejemos que Dios sea que saque ese dolor. Él reconoce cómo nos estamos sintiendo, cómo se siente esa persona herida, claro que sí. Pero tu perdón no puede ser completo si tú no has perdonado de corazón. Y muy a menudo de pronto nos aferramos a ese dolor. Nos aferramos a ese dolor permitiendo que nuestro corazón sea aún más herido. Pero de nuestro corazón debe salir ese perdón. Recuerdo a alguien que llamó a su papá y fue difícil poder contactarlo y hablar con él, pero lo sentía en su corazón decirle unas palabras de gratitud, unas palabras de perdón, unas palabras de aprecio, aun cuando mucho tiempo atrás lo había abandonado, pero cuando lo hizo de corazón pareciera como si el Señor hubiera cogido algo imposible, un vidrio roto, y lo hubiera pulido, lo hubiera vuelto a reconstruir sin ningún quiebre. Y yo sé que el Señor puede hacer eso en nuestras vidas. No esperemos hasta tener deseos de perdonar. Ese es otro. No esperes hasta tener deseos de perdonar. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, no, voy a esperar, de pronto escuchan aquí la predica, no, voy a esperar hasta que yo me inquiete y realmente sienta el deseo de perdonar. Porque entonces nunca vamos a querer hacerlo. Debemos de tomar esa difícil, porque puede ser muy difícil para muchos, esa decisión de perdonar, aunque no sientas esos deseos de hacerlo. Porque una vez que tú decidas perdonar a esa persona, Satanás va a perder todo derecho sobre tu vida. Porque cuando no perdonamos, Satanás aún está allí como involucrado, como metido, como que
gozándose de que nosotros no vamos a tener ese crecimiento espiritual si no perdonamos. No esperes hasta tener deseos de perdonar, porque cuando empieces a perdonar a las demás personas, lo más posible es que Dios te haga recordar situaciones dolorosas que de pronto has olvidado, sí, pero permite que sea Dios en que empiece en medio de ese recuerdo, perdonar. Aun cuando te duela, perdones. Dígale: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. El Señor es el que... Hay quienes dicen: que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Creo que hay una canción, ¿no? Que te perdone Dios, que te perdone. Oiga, me hizo acordar esa canción. Una noviecita que tuve de pelado, y salió la moda de esa canción, y me la aprendí y me gustaba escuchar la canción. Cuando resultó dicho y hecho, que es que era un primo que estaba allá. Oiga, todavía me acuerdo de esa canción. A veces decimos que sea Dios que te perdone, pero yo no te perdono. Más bien digamos al contrario, ¿sí? Señor, ayúdame a perdonarlo. Que así como tú lo vas a perdonar, ayúdame a mí a también perdonarlo a él, a perdonarla a ella, a perdonar a esa familia. Porque es que a veces la herida la causa un miembro de la familia, pero la cogemos es con todos. No, es que una persona ya de la iglesia me hizo algo. No, es que los de la iglesia, ¿sí? Entonces a veces generalizamos. Ojo con eso. Y bueno, quizás de pronto, ojalá, estos puntos, esta prédica que estoy dando sobre para los que están acá. Que todos los que están acá ya hayan perdonado. Ojalá sea así. Pero es mi deber también como pastor llevar. Si queremos ser libres, hay unos pasos, y dentro de esos pasos está el perdón. Está el perdón. Entonces, quiero que repitan conmigo allí donde están sentados. Y digan conmigo: Señor, decido perdonar a, no sé, díganlo en su mente el nombre de la persona. Señor, decido perdonar al pastor Fabián Barón, no sé, ¿sí? Porque me hizo sentir, no sé qué le haya hecho sentir, pero dígale eso al Señor. Rompo toda palabra, digan conmigo, rompo toda palabra de humillación, de juicio, y me declaro libre y sano. Señor, desecho mis resentimientos, mi rencor, renuncio a mi derecho de vengarme, y te pido que me sanes, que sanes mis emociones dañadas. Gracias por liberarme de la esclavitud, de mi amargura. Ahora te pido que me bendigas y que bendigas a quienes me han herido, y también me perdono a mí mismo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si de pronto en algún momento has peleado con el Señor, vamos también a orar algo, a repetir conmigo. No solamente le vamos a pedir perdón al Señor, sino que vamos a rechazar toda mentira que hemos dejado crecer en nuestro corazón, que han llevado a estar también con resentimiento con el Señor. Por eso quiero, nuevamente cierren sus ojos y digan conmigo: Señor, rechazo la mentira de que mi Dios es distante y no se interesa en mí. Prefiero creer la verdad de que mi Dios es un Dios cercano. Rechazo la mentira de que mi Dios es indiferente. Prefiero creer la verdad de que mi Dios es amable y compasivo. Rechazo la mentira de que mi Dios es impaciente e iracundo. Prefiero creer en la verdad de que mi Dios es paciente y lento para la ira.
Rechazo la mentira de que mi Dios es condenador. Prefiero creer la verdad de que mi Dios es bondadoso y perdonador. Perdóname por haber peleado contigo, por tener esos pensamientos de resentimiento ante ti. Guárdame como a la niña de tus ojos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y yo quiero orar por ustedes, Señor Dios. Pongo en tus manos la vida de tus hijos, Rey. Señor Dios, gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, inquietando a cada persona, a cada hijo tuyo, Señor, para que ellos puedan perdonar, Señor, para que ellos puedan ser libres, Señor, de esa atadura, Dios, que los lleva, Dios, a tener un resentimiento, a tener un celo, a tener envidia, a tener rencor, a tener, Señor, cosas malas en sus corazones, Señor, acerca de las demás personas, acerca de ti mismo, Señor. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, tocando a tu congregación, tocando a tus hijos, Señor, llenándolos de ti, Señor, liberándolos, Señor, de toda falta de perdón, Señor. Te pido, Señor, que seas tú perdonando, Dios, que seas tú llevando a que perdonen a aquella persona que les haya hecho daño, Rey. Señor, oh, sana, 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 Señor. Libera, Señor, a tus hijos. Libera a tus hijos, Rey Celestial. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás con ellos. Porque tú, Dios, tocas a tus hijos. Porque tú los llenas de ti, Señor. Porque tú liberas, Señor, esas cargas, Señor, de falta de perdón. Señor, llévalos, Señor, a que perdonen a esa persona, Señor, sean a su mamá, sea a su papá, sea un hermano, sea una persona de la iglesia, Señor, sea el que sea, Dios. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, tocando su vida, Señor, tocando su corazón, Señor. Llénalo, Señor, de ese perdón. Sana, sana y libera, Señor. Oh, Señor Dios, tú estás en medio de tus hijos, Dios. Tú los llevas, Señor, a crecer en espíritu y en verdad, Señor. Echando fuera, Señor, todo rencor, toda rencilla, Señor, toda falta de perdón a quienes hayan hecho daño en su vida, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos y libéralos en el nombre de Cristo Jesús. Tú estás en este lugar, Señor. Tu Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Señor, llenando tus hijos, llenando las vidas y los corazones de tus hijos. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, seguimos en disposición de corazón para que tú nos hables en esta mañana, Señor. Amén, Dios. Amén. Vamos a un cuarto punto y es rebelión contra sumisión. Rebelión contra sumisión. Wow. Y vivimos en tiempos de rebeldía. Vivimos en tiempos de rebeldía. Muchas personas enjuician a quienes están en autoridad sobre ellos. Y solo se someten cuando les convienen. Y esa rebeldía se ve a nivel mundial, pero vemos que en nuestro país constantemente crece esos actos de rebeldía. Y a veces de pronto le echamos la culpa a los jóvenes. Es que esos muchachos de hoy en día, es que mi hijo está en una edad rebelde. Es que los muchachos están en una edad de rebeldía. Ve, ya entraron los muchachos, vean. Pero realmente la rebeldía es algo que ha estado desde siempre. Ha estado desde siempre. Solo que de pronto hoy lo vemos con más fuerza porque la tecnología, las redes sociales nos permite ver rápidamente, al mirar nuestro celular, ver imágenes de todo el mundo, de lo que se está haciendo, y esos actos de rebeldía tienden a hacerse muy virales. Si nos devolvemos quizás unos 20 años atrás, o quizás, sí, pongámosle unos 20 años atrás, 22 años atrás, que no estaba el mover de las redes sociales tan fuerte, ¿sí? Era muy difícil conocer todos los casos de rebeldía que se veían. De pronto era el del vecino, el del hijo de la vecina, que no hacía sino pelear con la mamá todo el tiempo, y uno, uy, no, tenaz, ¿sí? Pero esa rebeldía se ha visto desde todos los tiempos.
Pero también es claro, ¿y por qué viene de todos los tiempos? Es que la rebeldía viene de generación en generación y se puede prolongar aún más. Pero nosotros, digan nosotros, estamos llamados a parar esa rebeldía. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, ¿sí? Esa atadura y esa maldición que viene de generación en generación debe ser cortada para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no caigan en rebeldía. Si yo pregunto aquí, ¿quiénes de ustedes llegaron a ser rebeldes? Uy, pastor, si le contara. En la universidad tiré unas cuantas piedras. Oiga, yo era tan ingenuo. Ay, pobrecito el pastor ingenuo. No. Yo recuerdo que cuando presté servicio, nos tocó que ir a un partido de fútbol entre el amado Vinotinto y Oro, ¿sí? y el Nacional. Oiga, qué partido. Siempre le ganamos al Nacional, siempre. En casa le hemos ganado al Nacional. Ya saben de quién soy hincha. Y yo estaba prestando servicio y nos llevaron a soportar y apoyar la seguridad del partido. Y empezaron entonces a tirarse en piedra los unos a los otros. Era mi primer servicio, mi primer así como acercamiento a un acto tan duro, yo me acuerdo mucho. Y yo llego tan ingenuo a los del Tolima pensando que eran los otros, los rebeldes. No, venga, que no sé qué. Cuando empiezan a tirarme piedra también a mí. No, y me metí a una tienda, pobrecita esa tienda, las vitrinas de esa tienda. Me dieron piedra, menos mal tenía casco, estaba protegido y todo eso. Y yo tenía, cuando eso se podía prestar servicio menor de edad, yo tenía 16 años. 16 años. Pesaba 10 kilos menos de los que peso ahora, entonces imagínense. ¿Ah? Desde siempre ha habido esa rebeldía, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a parar esa rebeldía generación en generación. Después de que yo salí a prestar servicio, me gustaba ir a ver los partidos y me iba a hacer con esa barra brava del arreo. ¿Sí? ¿Sí? Pero tiempo después, obviamente ya no quería participar de eso. ¿Sí? Es más, ya ni me gustaba ir al estadio porque no, eso era grosería va, grosería viene, los papás iban con los hijos yo creo que llegaban a la casa a gritar lo mismo que escuchaban allá. Y a mí me gusta ver fútbol, pero ir a un estadio, no sé si en Europa sea igual, pero uno ve en Europa a la gente allá. ¡Gol! Sí, muy calmadito, yo no sé. ¿Ah? De pronto allá sí llevaré a mi hijo a ver un partido, no sé. Pero tenemos que nuestros actos llevar a cuidarnos nosotros y a cuidar a nuestros hijos, ¿sí? Estamos en tiempo de política, de política y tenemos que orar, iglesia, por nuestro país. Orar y actuar. No sé por quién vayas a votar. Yo ya sé por quién. Si quieren saber por quién voy a votar, me escriben y yo les digo, ¿sí? Pero de cierto modo en las conversaciones con los pastores y con otras personas, pues hay cierto temor a que gane uno o gane el otro, ¿sí? Pues digamos que los dos que más están repunteando, supuestamente. Y dependiendo de esos resultados se puede mover un tema fuerte a nivel público, a nivel de orden público, y tenemos que orar para hacer que nuestra región sea protegida, nuestros hogares sean protegidos. Cuidemos los oídos y los corazones de nuestros hijos, ¿sí? Porque a nuestros hijos, no sé, pero me atrevería a decir que en los colegios y universidades les están enseñando cosas, ideologías a favor de un candidato en específico, y eso está llevando a que entonces también se rebelen, que si no gana ese candidato entonces se va a mover un tema de rebeldía fuerte, ¿sí? Y cabe decirlo en este momento,
cuando estamos hablando de esa rebelión, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser esos atalayas y debemos de ser esas personas que oramos y que ponemos freno a esa rebeldía que pueden hacer en nuestros hogares y en nuestros corazones. Dice 1 Timoteo 2, 1, 2: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, lo que les estoy diciendo, que se hagan oraciones, que se hagan súplicas y acciones de gracia por todos. ¿Pero qué dice allí? Especialmente por alguien. ¿Por quiénes? Por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Cuál es nuestra tarea? El apóstol Pablo una de las a Timoteo le decía eso, en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo le decía esa recomendación, y esa recomendación se las doy hoy a todos ustedes. Amén, iglesia. Tomen en cuenta esa recomendación para ustedes, y precisamente en este tiempo, porque debemos hacer plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Amén. Y vamos a una palabra archiconocida que me parece muy importante también hablarla, que está en Romanos 13, del 1 al 7, que titula respeto a las autoridades. ¿Qué dirían los jóvenes cuando escuchan eso? De pronto lo primero que van a decir es: yo respeto si me respetan. ¿Sí? Perdónenme, jóvenes, que diga eso, pero es la tendencia, que primero me respeten para yo respetarlos. Vamos a ver qué dice el Señor acá. Todos, ¿quiénes? Deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que ya existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo, no en vano, ¿sí? Ese es como el dicho que dice: el que nada debe ¿ah? No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Ojo, porque mire, ahí también está la palabra impuestos, y a veces nos rebelamos no queriendo pagar los impuestos o acomodándolos para no pagar lo que corresponde. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Es decir, nosotros debemos dar ese ejemplo de respeto primeramente. Al que deban honor, ríndanle honor. Amén. Yo me atrevería a decir lo siguiente, y esto lo saqué de un texto del pastor Darío Silva, en el que habla de que la única vez que Dios nos permite desobedecer a los líderes o a esas autoridades terrenales es cuando nos exigen a hacer algo moralmente malo. Igual si lo leemos aquí en la palabra, que debemos hacer siempre el bien. En el versículo 3, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Entonces, si el líder nos lleva a hacer algo moralmente malo, entonces allí no tenemos por qué obedecer. Malo ante la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Están conmigo? Ok. Por eso, para tener un espíritu sumiso y un corazón de siervo, quiero que repitan conmigo esto en voz alta. Amén. Querido Padre Celestial, tú has dicho que la rebelión es como el pecado de adivinación,
y que la insubordinación es como la iniquidad, es como la idolatría. Tú dices en Primera de Samuel que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Señor, sé que no siempre he sido sumiso, sino que en mi corazón me he rebelado en actitud y en actos contra ti y contra aquellos que has puesto en autoridad sobre mí. Muéstrame todas las maneras en que he sido rebelde y decido ahora adoptar un espíritu dócil y un corazón de siervo. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cabe aclarar que si los que lideran o los que están en una posición de liderazgo abusan de su autoridad y quebrantan las leyes, esas leyes diseñadas para proteger a personas inocentes, pues debemos ir en busca de una autoridad superior. Eso es como lo que llaman el conducto regular, ¿no? Y a veces de pronto cabe de pronto aquí hablar un poco de no caer en murmuración. A veces caemos en esa murmuración, en hablar de pronto mal de otras personas, o en hablar mal de los líderes, o en hablar mal del pastor con otras personas, ¿cierto? Qué importante es poder no ser piedra de tropiezo para las demás personas, ser esos atalayas, ser esas personas que frenan esto y poder llegar a la persona afectada o la persona de la que están murmurando, porque muchas veces eso que hablamos en contra de las demás personas, ¿sí?, también se convierte en un acto de rebelión, en un acto de insubordinación, en un acto de rebeldía, ¿sí? Por eso, qué importante es que si algo ha pasado entre ustedes o de ustedes con un líder o con el pastor, qué bueno es que se puedan acercar a esa persona y dar su punto de vista, dar su posición, ¿sí? Y si de pronto el pastor está dando una posición alejada de la palabra, pues que el Señor te hable a tu corazón, también das tu posición y ya el Señor llevará a resolver este asunto, ¿sí? Quería comentar esto y también llevarlos también a lo que dice Primera de Pedro 2 del 13 al 17. Vuelve y habla de la sumisión a los gobernantes y a los superiores. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. ¿A quién? A todos. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Amén. Recordemos esas figuras de autoridad que tenemos establecidas. Nuestros padres o padrastros o acudientes que estén a cargo de alguno de nosotros o de alguno de los jóvenes en específico, los maestros, los funcionarios escolares, los jefes de la empresa para la cual trabajan, su esposo, su esposa. Y aquí me detengo un poco para profundizar en algo que les compartí el lunes a los hombres de bien. ¿Dónde están los hombres que vinieron el lunes? ¿Sí? Amén. No, estos hombres. El lunes, ¿se acuerdan que hace 8 días les anuncié de qué íbamos a hablar? El título de la enseñanza fue en hombres de, ¿cómo es? En hombres de, no hay machistas, no hay machistas en los hombres de bien. Sí, no hay machismo en los hombres de bien, ¿cierto? Y yo no sé si es que de pronto a algunos hombres no les sonó interesante. Dijeron, no, yo no quiero que me hablen de eso, porque vinieron muy poquitos. Vinieron muy poquitos hombres. Sin embargo, creo que por ahí tengo el audio. O debe ser eso. Bueno, puede hacer eso, ¿sí? ¿Le creemos o no le creemos?
Y quiero que me acompañen un momentico a Efesios 21. Quiero darles lo que hablamos allí. Efesios 5, versículo 21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? Y después el verso 22 dice: esposas, sométanse a sus esposos como el Señor. Pero ¿qué es lo que estamos viendo allí? Estamos viendo el versículo 21. Primero está el 21 y después el 22. ¿Qué dice el 21? Sométanse unos a otros. O sea, allí nos está hablando de que todos debemos someternos entre todos, ¿sí? Tanto el esposo a la esposa como la esposa al esposo. Entre todos debe haber un sometimiento, ¿sí? ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Uy, pastor, ¿cómo es eso? ¿Sí? No, la que se somete en la casa es solo la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Ese sometimiento, ¿por qué dice que unos a otros? Porque nosotros los hombres, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Debemos de dar ese primer ejemplo. Debemos de dar el ejemplo de sometimiento. De sometimiento, no estoy hablando que precisamente a la mujer, ¿sí? Sino al sometimiento al hogar, a las responsabilidades del hogar. Hay una imagen que no sé si me la tienen allá lista, ¿sí? Donde voy a seguir leyendo mientras que la buscan. 22, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. El esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Vemos dos imágenes. A ver, vamos a numerarla. La imagen de arriba es la 1, la imagen de abajo es la 2. Hombres, ¿por cuál votan ustedes? ¿Por la 1 o por la 2? Uy, por ahí casi dicen la 2. ¿Ah? Por ahí casi dicen la 2. El hombre es la cabeza. Y si el hombre es la cabeza, mire dónde está. En la cabeza, de primero, ¿cierto? Está allí de primero, hablando. Es la cabeza. No es el que está acá. Mija, ya hizo. Mija, ya esto. Mija, ya lo otro. Debemos, hombres, ser esa cabeza. Porque si hacemos lo de la 2, ya no es una mujer, no es una mujer sujeta, sometida, sino es una mujer abusada. Entonces, sométanse unos a otros, que nosotros seamos el ejemplo de someternos a las responsabilidades del hogar. De eso hablé el lunes, solo lo recibieron como 10 hombres. Yo creo que hay más o menos unos 40 o un poco más de 40 hombres acá en la iglesia. Pero ahí se los dejo. Les pregunto, ¿qué tanto ejemplo estamos dando al respecto, hombres? ¿Somos los primeros que nos levantamos a orar por nuestra familia? ¿O solamente vemos a la mujer que prende la luz? Ay, ¿para qué prendió la luz? Ay, o está allá en el baño y la escucha a uno orar. ¿O somos los primeros que nos levantamos a orar? Cabeza, eso es ser cabeza. ¿Somos los primeros que nos levantamos para decir, nos vamos para la iglesia? ¿O nos subimos ahí en la bolita y que nos lleve? ¿Sí? Sí, quizás a mí a veces me ha pasado, ay amor, quiero dormir un poquito más, levántate tú primero y alistas el niño y yo duermo 10 minuticos más. Se ríen los hombres porque yo creo que eso lo hacen todos los domingos. ¿Qué dicen, mujeres? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Hombres, que seamos los primeros en levantarnos, en orar, en bendecir la iglesia, en bendecir el hogar, en organizar las cosas. A la mujer, creo que hace 8 días también les decía, a la mujer le toma mucho tiempo no, es que no me gusta la palabra arreglarse. Digamos que maquillarse, ¿cierto? Sí, arreglarse no, porque es que no, ya están bien, ¿cierto? Entonces, y nosotros sí que en 5 minutos estamos listos. O yo no sé, en mi caso yo en 5 minutos estoy listo. En 3, vea. Entonces, hombres, la cabeza. Hombres, pregúntele al Señor si quizás, bueno, más adelante dice en el verso 25, esposos, amen a sus esposas,
así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Pero yo les pregunto, o pregúntenle ustedes al Señor, si tu falta de amor por tu esposa puede llegar a estar alimentando un espíritu de rebeldía en ella, ¿sí? Pero es que mi mujer no se somete. ¿Tú qué tanto le amas? ¿Tú qué tanto ejemplo estás dando de sometimiento al hogar, a las responsabilidades del hogar? Se lo dejo allí. De pronto la imagen se las estaremos compartiendo en las redes sociales. Recordemos también otros figuras de autoridad como los líderes de la iglesia, el pastor y por supuesto el mayor de todos, nuestro Dios Todopoderoso. Él es nuestra cabeza de autoridad. Amén. Repitan conmigo esta oración. Padre amado, confieso que he sido rebelde, pero gracias te doy por tu perdón y decido ser sumiso y obediente a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que sigan ahí en disposición de oración y yo oro por ustedes. Señor Jesús, Padre amado, te pido, Dios, que seas tú, Señor, tocando, Dios, los corazones de tus hijos, de aquellas personas que quizás quieren adorarte a su manera, aquellas personas que quizás quieren estar contigo a su manera, Dios, que se rebelan quizás contra ti, que se rebelan quizás contra los padres, contra los líderes, Señor, contra las autoridades. Oro por cada uno de los jóvenes, Señor, y Señor también por cada uno de los adultos que en algún momento de su vida, Dios, se han rebelado incluso en contra tuya, creyendo otras cosas, falsas doctrinas, falsas ideologías, Señor, que van en rebeldía a ti, Padre Santo. Te pido por una iglesia sana, Señor, limpia, Dios, que te obedezcan a ti siempre, que te busquen siempre a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, echa fuera en el nombre de Jesús todo acto de rebeldía, echa fuera en el nombre de Jesús toda murmuración contra los líderes, contra el pastor, contra las autoridades delegadas por ti, Señor. Señor, que se puedan ser sujetos a ti, Señor, a tu palabra y a lo que tú tienes para ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a terminar con este punto hoy que titula soberbia contra humildad. Soberbia contra humildad. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Dice allí, por eso dice las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Soberbia contra humildad. ¿Qué es soberbia? Soberbia es un sentimiento, pero es un sentimiento de superioridad frente a las demás personas. ¿Qué sentimiento tienes tú hacia las demás personas? ¿Te crees superior a los demás? ¿Te crees con mayor conocimiento que los demás? Ojo, porque eso lleva a generar un trato, o más bien un maltrato distante hacia las demás personas. No, yo con él no me hablo. Con esta persona no. Pero es que hizo esto. Pero que es que aquello. Tengamos cuidado, iglesia, de no caer en esos complejos de superioridad, de creernos más que los demás. Nosotros debemos ser una iglesia que debemos cuidarnos de no buscar tener la preferencia por las demás personas. Una cosa es la amistad que se puede tener hacia cierta persona, porque quizás esa persona conoce su vida, quizás esa persona conoce muchas cosas de tu vida, ¿cierto? Pero recordemos esa relación que debo tener con las demás personas. Que lo que tengas o lo que no tengas no te lleve a creerte más que los demás, a tener un espíritu de soberbia. Dios dice que Dios se opone ¿a quién? No, pero ¿qué? ¿Dios se opone a quién? Así es, pero da gracia ¿a quién? Y yo veo acá una iglesia llena de personas humildes. Digan amén. Ahora no es que yo soy humilde. Yo soy humilde.
Yo soy. No. Ojo con eso. Porque, qué importante ser humilde, porque cuando somos humildes, quiere decir que estamos poniendo nuestra confianza en Dios. A veces somos incluso orgullosos con Dios mismo. No, Señor, yo no necesito de tu ayuda en esto. Yo la embarré, yo la soluciono. En algún momento yo le decía eso al Señor. No, yo la embarré en esto, yo la soluciono. No necesito de tu ayuda, Señor. Yo mismo puedo. Y eso es orgullo. Eso es soberbia. Lo que debemos hacer, iglesia, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Proverbios 3, 5, 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y a veces confiamos más en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento de las cosas. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas bajo en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Debemos confiar en el Señor todo el tiempo. ¿De todo qué? De todo corazón. No nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Hay una fábula de Esopo que se titula El orgullo del viento, o el orgulloso viento, o el viento orgulloso. Y cuenta que hace un tiempo atrás se llevó a cabo una competencia entre el sol y el viento, y era para saber cuál de los dos era más fuerte que el otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál puede ser más fuerte? Yo creo que todos hemos pasado por tiempos de mucho sol y de mucho viento, ¿no? Y el viento estaba muy orgulloso de sí mismo y de su destreza, y se dirigió al sol y le dijo: las poderosas nubes se inclinan ante mí y los árboles me piden piedad cuando me ven pasar. Así que usted, señor sol, es una pequeña cosa para mí. Uy, ¿alguna vez ustedes le han dicho así a alguien? El sol no respondió, simplemente escuchó al engreído viento. Y de repente vieron a un hombre caminando que llevaba puesto un abrigo, y el sol le dijo al viento: vamos a ver quién hace que este hombre se quite el abrigo. El viento intentó primero, sopló fuerte, más y más fuerte, pero no pudo hacer que el hombre se quitara el abrigo, ¿cierto? Así que el viento falló. Pero fue el turno del sol y este comenzó a brillar, y a brillar más fuerte, más fuerte. Cada vez se hacía más caliente el momento, por lo cual pues el hombre sintió mucho calor y se quitó su abrigo, ¿cierto? Y así fue como el sol pues le ganó al viento. Pero bueno, puede ser algo muy sencillo como se ve esto, pero la moraleja de esto o la intención por la que lo cuento es que es con la bondad, es con la bondad, sí, es con la humildad y no con la fuerza que podemos resolver los problemas de nuestra vida. El viento le metió toda la fuerza que había para poder hacerle quitar el abrigo a este hombre. Y el sol simplemente empezó a hacer lo suyo, De repente empezó a sentirse más calor y por supuesto pues el hombre se quita el abrigo. Porque se consiguen más cosas, iglesia, cuando somos sinceros, cuando somos humildes con las demás personas. Porque si empezamos a ser presumidos, si queremos conseguir las cosas a la fuerza, no vamos a lograr nada. Decía un pastor, un presidente de una iglesia, decía: el orgullo es el pecado universal, es el gran vicio, pero el antídoto contra el orgullo, ¿cuál es? La humildad. La humildad. La humildad. Y a veces yo creo que todos hemos tenido tiempos de soberbia, tiempos de orgullo. Pero ¿qué es lo que nos eleva a ese orgullo, a esa soberbia? Muchas veces son las cosas materiales, o muchas veces lo que tenemos acá en la mente. Recuerdo también otra historia, vamos a ver si me acuerdo un poco, sobre un muchacho que iba en un barco. Sí, ya más o menos me acuerdo. Un muchacho iba en un barco y
y un muchacho universitario, iba en un barco y había estudiado en una que otra universidad y supo que en ese barco iba un gran sabio, del cual muchas personas hablaban bien de ese sabio. Entonces se acercó hacia ese sabio que estaba al lado del barco, no sé cómo se llamará eso, proa, ¿sí? Y el muchacho llega allí un poco sobrado y empieza a preguntarle: ¿has ido a Alejandría? Y entonces el sabio: sí, yo he ido. ¿Y has ido a la universidad no sé qué? Porque yo en esa universidad hice esto, aquello, no sé qué. Y el muchacho estaba esperando que este gran sabio le hablara de muchos conocimientos de la universidad. Y el muchacho le decía todo lo que había aprendido en la universidad. Después le decía: ¿usted estuvo en este otro estado? Y sí, también he estado allá. Conoció, aprendió en tal universidad. Y bueno, empezaron allí el muchacho un poco soberbio a decir todo lo que había aprendido en las universidades. Y el muchacho siempre estaba esperando a que el hombre sabio le hablara de las cosas que había aprendido, ¿sí? Cuando de repente en este barco algo pasó, había, ¿cómo se dice en el mar? Turbulencia, no se dice en el mar. ¿Cómo? Marea, una marea alta, ¿cierto? ¿Sí? Y empieza a ver que cae el agua al barco, a meterse el agua en el barco y de cierto modo a hundirse. Y le pregunta el gran sabio al muchacho: ¿y entre todo eso que tú aprendiste a nadar? ¿Ah? Él se creía de gran cosa por todo el conocimiento que había obtenido en las universidades. Pero el joven no sabía nadar. El gran sabio sí, se tiró al mar y tuvo que nadar. No sé qué le habrá pasado a este joven. Pero muchas veces también nos pasa eso. No nos creamos los sabelotodos. Yo muchas veces me gusta escuchar a las personas de la iglesia. Y cuando me reúno, tengo reunión de liderazgo y a veces tengo un punto que no sé qué hacer, les pregunto para que entre todos resolvamos, ¿cierto? Ya les voy a dejar un punto allí. ¿Qué vamos a hacer para el Día del Padre, líderes? Yo veré. ¿Ah? ¿Bien? Nuestra oración, iglesia, debe ser confesando cualquier pecado de soberbia que el Señor te lleve a recordar. ¿Y cómo lo podemos recordar? ¿Cómo podemos identificar que estoy siendo soberbio, que estoy siendo orgulloso? Aquí les voy a dar unos punticos. Cuando tengo un deseo más fuerte de hacer mi voluntad que la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado? Oiga, debía haberles pasado esto como en una hojita, a ver si ustedes chuleaban, a ver si eso les ha pasado, ¿sí? ¿Cómo identifican ustedes? Cuando tienen un deseo más fuerte de hacer su voluntad que la voluntad de Dios. ¿Cuándo más? Cuando me apoyo demasiado en mi propia prudencia, en mi experiencia, en vez de buscar la dirección del Señor por medio de la oración y de su palabra. Chulito. Cuando confío en mis propias fuerzas, en mis recursos, en vez de depender del poder del Espíritu Santo. Cuando estoy más interesado en controlar a otros que en desarrollar el dominio propio en mi vida. Cuando estoy demasiado ocupado haciendo cosas aparentemente importantes, pero que resultan siendo egoístas, en vez de buscar a Dios y hacer su voluntad. Incluso en vez de buscar a su cónyuge, incluso en lugar de ir a buscar a sus hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo más? Cuando tengo la tendencia de creer que no tengo necesidades. No, es que yo no necesito nada. Yo no necesito nada de nadie. ¿Alguna vez lo han dicho? Yo no necesito nada de nadie, menos de Dios. Cuando descubro que es difícil reconocer que me equivoco. Yo creo que ahí todos pusimos chulito. A veces a uno se le dificulta reconocer que se equivocó. Y uno le da vueltas a la cosa. No puede ser. El que se equivocó es otro. Ella es la que se equivocó, no yo. Cuando estoy más preocupado de agradar a los demás que a Dios mismo. A mí me ha pasado eso.
Cuando me preocupo demasiado por obtener el reconocimiento que creo merecer. Como que hago algo de pronto en la iglesia y bueno, ya, dentro de 8 días me van a felicitar por lo que hice y no pasa nada. Ay, no me felicitaron, no me dijeron nada. Dentro de 15 días tampoco. No, es que ese pastor, no, es que no hagamos las cosas por obtener un reconocimiento humano. El Señor se va a encargar de dar ese reconocimiento a su debido tiempo. Amén. Cuando creo que soy más humilde, más espiritual y más religioso y devoto que otros. Por favor, cuando creo que soy más religioso y más espiritual que los demás, no estoy siendo nada humilde. Cuando siento a menudo que mis necesidades son más importantes que los demás. A veces pasa que, no, es que a mí me pasó esto y me pasó aquello y el drama, sí, claro, duro, algo duro. Pero muchas veces lo cuentan o lo habla como si nadie más hubiera vivido algo así. Y resulta que hay personas que han vivido algo aún así más fuerte y no queremos escucharlo. Yo recuerdo una señora hace algún tiempo se me acercó. No, yo me acerqué a ella y le pregunté por un tema en específico y llegó y me dijo, no, es que usted no entendería, usted está muy joven para entender eso, ¿sí? ¿Me dijo eso? Y yo, pues si no me cuenta, no me voy a dar cuenta si realmente no lo entiendo. Y cuando me contó la historia, ¿pero qué parte no podría yo entender? ¿Sí? Esto quizás no lo he vivido yo, pero sé que, y lo he escuchado a otras personas que lo han vivido, o he orado por otras personas que han pasado por esa situación, y sé que es lo que pasa allí. Recuerdo también que me decían mucho, recién con mi esposa empezamos a ser líderes del grupo de jóvenes allá en Neiva, y a veces veíamos situaciones duras en los muchachos, cosas difíciles que vivían ellos, y nos acercábamos a los papás a quererles decir qué era lo que estaban pasando. Y algunos un poco prepotentes decían, no, es que cuando usted tenga hijos me va a entender, decía. Entonces muchas veces hay una prepotencia en medio de que si cree que nadie más ha vivido lo que uno está viviendo. No. Por eso cuando me considero mejor que otros debido a mis capacidades, cuando creo que mis necesidades son más importantes que las de los demás. Cuando me considero mejor que otros debido a mis capacidades y logros académicos, artísticos o atléticos, ¿sí? Pues yo he salido a montar bici con otros. Recuerdo una vez salí con un amigo un poquito gordito, bajito, ¿sí? Y me invitó a montar bici. Yo venía montando bici también. Y yo dije, no, pues hágale de una, chévere, porque pues tampoco estaba en alto nivel, y yo como sobrado, hágale, cualquier cosa yo lo espero. ¿Ah? Cualquier cosa yo lo espero. No. Oiga, ese muchacho iba y volvía. Y yo, hágale que me iba a esperar o qué. No, yo me sentí muy mal. Y de verdad uno a veces subestima a otras personas. ¿Ah? ¿De qué se ríe? ¿No le pasó? Sí, yo sé con quién. ¿Ah? No somos mejores que nadie, iglesia. Por más estudios que hayamos tenido, debemos escuchar a las demás personas. Y de pronto en esa conversación podemos entender que sí, ahí sí, de pronto esa persona va a necesitar un aporte de mi conocimiento, un aporte de lo que yo sé, un aporte de mi experiencia, pero no nos creamos más que nadie. ¿Cuándo más? Cuando tengo sentimientos de inferioridad bajo la apariencia de humildad, lo contrario, o cuando no espero en Dios. Y por cada una de estas cuestiones anteriores, que quizás han sido realidad en nuestras vidas, vamos a orar todos en voz alta. Y ya con esto terminamos. Amén. Repitan conmigo: Señor Jesús,
Estoy de acuerdo en que he tenido soberbia, pero gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, tú has dicho que la soberbia viene antes que la destrucción y un espíritu arrogante antes que el tropiezo. Confieso que me he enfocado en mis propias necesidades, en mis propios deseos y no en las necesidades de los demás. No siempre me he negado a mí mismo. No he tomado a diario tu cruz, ni te he seguido, porque he confiado en mis propias fuerzas, en mis propios recursos, en vez de descansar en los tuyos. He puesto mi voluntad antes que la tuya y he centrado mi vida alrededor de mí y no de ti. Confieso mi soberbia y mi egoísmo y te pido que anules todo terreno ganado en mi vida por los enemigos del Señor Jesucristo. Decido descansar en el poder y en la dirección del Espíritu Santo para no hacer nada por egoísmo o vano engreimiento, pero con humildad decido considerar a los demás como más importantes que yo. A ti te reconozco como mi Señor y confieso que separado de ti no puedo hacer nada. Examina mi corazón y muéstrame. Muestra las maneras en que he vivido en orgullo. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies un momento más. Y quiero que seas tú tocado por el Señor en medio de esta palabra y que sea el Señor hablando a su corazón. Tal vez los dirigí en una oración, pero quiero que sean ustedes mismos, que se dirijan al Señor y que hablen con Él y que le pidan perdón por esos actos de soberbia, por esos actos de rebeldía, por esos actos de amargura, de falta de perdón que hay en sus corazones. Señor Dios, toca a tus hijos, Señor. Espíritu de Dios, Señor, repósate en ellos, Señor. Señor, quiero ver una iglesia, Señor, lejos de la amargura. Señor, quiero ver una iglesia dejándose cautivar por ti, Señor. Quiero ver una iglesia, Señor, lejos de toda rebeldía, de todo acto de soberbia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú limpiándolos y liberándolos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú estás presente en este lugar. Espíritu de Dios, sana, libera, Señor, libera, Dios. Espíritu de Dios, Espíritu, Señor, Espíritu de Dios, toca las vidas de tus hijos, Señor. Señor, que en este momento, que el fluir de tu Santo Espíritu esté en este lugar, tocando cada vida, cada corazón, Señor. Señor, perdónalos, yo sé que tú los perdonas. Señor, hazlos tomar conciencia de aquella persona a la que deben de perdonar, de aquella persona a la que deben acercarse y pedirle perdón por los actos cometidos, por las cosas, por los engaños, Señor, por la soberbia, por el orgullo, por la rebeldía. Señor Dios, te pido que seas tú tocando y liberando a tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sana, Señor, y libera. Sana, Señor, libera, Dios, libera, Señor, libera, Señor. Toca la vida de tus hijos, Señor, la vida, Señor, de ellos. Toca sus corazones, Señor. Llénalos de ti, Señor. Llénalos de ti, Padre Santo. Señor, perdona, Señor, sus actos. Perdona toda soberbia, Señor, todo orgullo, Rey Celestial.
Señor, que tú estés en ellos, Dios, que tú estés tocando sus vidas, que te estés tocando sus corazones, Señor. Señor, tú estás en este lugar, Señor. Tu Espíritu de Dios, Señor, te mueves con poder en este lugar. Perdona, Señor, perdona, Dios, perdona, Señor, lo que hayan hecho, Señor, y si han de perdonar, Dios, Señor, que les enseñes, Dios, que viene detrás de ese perdón, Señor, toda bendición. Señor, llénalos de ti. Señor, gracias. Gracias porque en esta noche, en esta mañana, Señor, tú estás, Señor, en este lugar. Te alabamos, Padre. Sigue en esa actividad de oración, sigue orando. Y yo quiero preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez, que levanten su mano ahí donde están. Todos los demás están orando. Quiero conocerte, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición. Quiero invitarlos un momentico, los demás están orando. Quiero invitarlos a los dos que levantaron la mano que vengan un momentico aquí, que les quiero saludar, ¿sí? Por favor. Todos los demás sigan orando, por favor. Hazte por aquí y hazte allí. Bienvenidas, bienvenidas. Qué bueno que hayan aceptado la invitación de venir hoy por un familiar o algún amigo. No sé si el Señor ya venía inquietándolas en venir a este lugar. Si es así, maravilloso. Si de pronto fue como por aceptar allí una invitación que hace rato le tenían, también espero que el Señor haya tocado sus vidas y sus corazones en medio de esta enseñanza. Son enseñanzas de parte de Dios a través de la palabra del Señor. No sé si en sus corazones, en sus vidas hayan tenido momentos de falta de perdón, de rebeldía, de orgullo, quizás sí, claro, porque muchos al estar alejados de Dios permitimos que eso entre a nuestro corazón, que haga mella y que nos haga comportar de una manera que no le agrada al Señor y que tampoco le agrada a las demás personas. Por eso, qué bueno que estén hoy acá. No sé si hayan ido antes a alguna otra iglesia cristiana. ¿No? Bueno, esta puede ser la casa de Dios, casa de oración, casa sobre la roca que es Cristo, donde ustedes pueden poner sus pies aquí y poder crecer espiritualmente. Veo que tienen pequeños y que están allá, ¿sí? Qué bueno que ellos también desde pequeños conozcan la palabra de Dios y que se dejen guiar por el Señor en todo esto, porque cuando vayan a un colegio o una universidad puedan estar firmes porque estuvieron parados sobre la roca desde pequeños y poder tomar las mejores decisiones. Amén. Quiero invitarles a algo más y es hacer una oración y toda la iglesia me va a acompañar. Es una oración que llamamos oración de fe, aceptando y creyendo que Dios es nuestro Dios y que envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, quiero que cierren sus ojos por un instante y toda la iglesia me va a acompañar y ustedes van a repetir conmigo. Amado Dios, en esta mañana reconozco que tú eres mi Dios, creo en ti, mi Señor, y creo que enviaste a Jesús, a tu Hijo amado, a morir por mis pecados, pasados y presentes. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar para que tomes el control de mi vida, de mi ser, de mi hogar y empieces a hacer de mí aquella persona que tú quieres que yo sea. Mi pasado no existe más, mi falta de perdón no existe más, mi rebeldía no existe más, mi orgullo no existe más. Soy nuevo en Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Qué bendición. ¿Cómo es tu nombre? Gloria. Sandra Milena. Qué bendición que estén acá. Démosle un aplauso al Señor por la vida de ellas. Quiero invitarles a algo más y es a que pasen un momentico allí con Fernando y con Sandrita. Les van a dar una información. Si tienen preguntas, pregúntenles, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas y bueno, espero seguirlas viendo. De una vez invitémoslas al desayuno que vamos a hacer. No recuerdo para qué día fue que lo pusimos. ¿Listo? Pasemos entonces allá. Dios la bendiga, que esté muy bien. Dios la bendiga, que esté muy bien. Sigan. Bueno, iglesia, podemos tomar asiento.
¿Podemos prender la luz 3, por favor? Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Mire que muchas veces podemos caer también en ese orgullo en cuanto al dinero, ¿no? Es que esto yo lo conseguí con el sudor de mi frente. ¿Yo qué le tengo que dar a los pastores o a la iglesia? ¿Sí? Ojo, porque serían palabras de soberbia. Nosotros debemos de reconocer que es Dios quien nos ha dado el trabajo, es Dios quien nos ha dado la provisión y a Él le pertenece parte de ello, ustedes ya saben. Dice el Señor, pruébenme en esto, dice en Malaquías, y también dice, y verán si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunden. Yo sé que hay situaciones muy difíciles en algunas personas, que hay temas laborales complicados, pero probemos al Señor en eso y veremos muchas bendiciones, estoy seguro que sí, a su debido tiempo y en el tiempo perfecto de Dios. Voy a orar por sus trabajos, por sus ingresos. Señor Dios, gracias Padre Rey Celestial, porque tú obras de gran manera en tus hijos. Señor, te pido que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de tus hijos en cada labor que realizan, en sus trabajos, Señor, en sus actividades, negocios, emprendimientos. Te pido, Señor, que tú no los abandones. Señor, sé que muchos de ellos tienen que tomar duras decisiones económicas, Señor, pero Dios, llévalos a siempre pensar primeramente en ti, Dios, a buscarte primeramente a ti, Señor, y que sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que te crean a ti, Señor. Quita todo corazón soberbio, todo corazón orgulloso, Señor, y que pueda darte a ti lo que corresponde, Señor, en humildad, en alegría de corazón, porque sabemos que tú, Señor, amas al dador alegre. Bendigo cada familia aquí representada en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mientras que van repartiendo la cena y terminando, voy a invitar a Marley, quien ya se me estaba olvidando lo de los anuncios, y Marley nos va a apoyar. Marley es la líder de Visa, ¿sí? Con su esposito Juan Pablo Carrillo, que de hecho Juanpa pues viene en proceso de recuperación por una cirugía que le hicieron. Ha estado un poco complicada la situación, se le generó un hematoma en la cirugía. ¿Un hematoma? Sí, todavía tiene un dolor fuerte de cabeza. Ahorita cuando vayamos a la cena les pido que por favor todos me acompañen en oración por él, ¿vale? Y por acá la esposita nos va a compartir los anuncios de esta semana. Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Los anuncios para esta semana son del 23 al 29 de mayo. Seguimos estudiando Primera de Reyes y orando de lunes a viernes. ¿A qué horas? A las 5:15. Por YouTube y Facebook. Los esperamos. Están abiertas también las inscripciones del curso ADN para el mes de junio. Las clases son los martes y jueves aquí en el templo a las 6:30 de la tarde. También están invitados a nuestro servicio el miércoles acá en el templo y por YouTube a las 7 de la noche. El sábado hay TMT. ¿Hay TMT? Qué bien, los jóvenes, todos somos jóvenes. Pulso y Eco están a las 4 de la tarde y Legado a las 6, acá en el templo también. Los esperamos también en el servicio del próximo domingo, acá en el templo y por YouTube. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga y los dejo con el pastor para más anuncios. Muy bien, un aplauso al Señor por la vida de Marley. Gracias, Marlicita. Sí, qué bendición. Ella hablaba del curso de ADN. Resulta que en mayo habíamos agendado hacer curso de ADN, pero quizás lo anunciamos como muy encima y no todos se alcanzaron a inscribir. Yo quiero invitarlos que la inscripción
la hagan y que de inmediato puedan comprar esta cartilla. Esta cartilla es la que trabajamos para desarrollar el curso. Esta cartilla tiene un costo de 10,000 pesos. ¿De 10,000? Sí, de 10,000 pesos. No, 10,000. Dejémosla en 10,000. ¿Sí? De 10,000 pesos. Por favor, quien se vaya a inscribir, se inscribe y por favor compre de una vez la cartilla. ¿Por qué? Porque la idea es que de una vez usted la empiece a estudiar previamente al curso. Usted pueda estudiar por lo menos los 3 primeros capítulos para que cuando venga a la clase ya pueda venir con las lecciones ya vistas. ¿Cuándo empezamos? Todavía nos faltan 15 días para empezar, pero desde ya se pueden ir inscribiendo, ¿de acuerdo? ¿Con quién se inscriben? Con Sandrita y con Fernando, ¿de acuerdo? Hoy terminaron el curso de ADN, por aquí tengo las 3 personitas que terminaron el curso de ADN, se hicieron los domingos durante 2 meses, ¿cierto? Qué bendición, terminaron con una evaluación, ahora la califico, si no la pasan tienen que volver a repetir el curso, no les había dicho eso, ¿sí? Bien, entonces eso es todo, los espero, como dijo, a las 5:15 en oración, el miércoles a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche en el servicio, los TMT nos vemos a las 4 de la tarde aquí y los delegados a las 6 y el domingo a las 9 de la mañana. Estamos en el curso de música, ¿sí? Ya empezó el curso de música, los adultos a las 6:30 los lunes, los jóvenes de 4:30 a 6 lunes y martes y los niños los sábados a las 10 de la mañana. El profesor me dijo, vamos a dar como espacio para esta semana a ver quién más quiere ingresar. ¿Sí? Ya han avanzado en algunas cosas, hay niños que ya empezaron a tener acercamiento con el instrumento y qué bonitos. Por ahí se enviaron algunos videos, Adriana subió un videito muy bonito, ¿sí? Qué chévere. Bueno, vamos a la cena del Señor. Ay, por favor, esperen. Los que ya entraron, no olviden cancelar, por favor. No olviden pagar lo del curso. Gracias. Porque yo recibí del Señor los mismos que le transmití a ustedes, que la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi pan que es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Señor, bendecimos este pan que simboliza tu cuerpo y bendecimos este vino que simboliza la sangre que derramaste para el perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, nos has hablado, Dios, de 3 cosas, Padre Santo, que debemos hacer como cristianos, como hijos tuyos. Cosas que tú nos has enseñado, como por ejemplo a perdonar, porque a través de tu cuerpo y la sangre que derramaste en la cruz, nos diste perdón a cada uno de nosotros. Señor, lleva a tus hijos a que puedan perdonar a quienes le han ofendido. Señor, lleva a tus hijos, Dios, a que puedan quitar toda rebeldía, todo acto de rebeldía de sus mentes, de sus corazones, Señor, llevadas por falsas ideologías, por un pensamiento, Dios, distorsionado y lejos de ti, Dios. Lleva a tus hijos, Señor, a que echen fuera de su vida todo orgullo, toda vanidad, todo ego, Señor. Que sean humildes ante ti, Dios, ante tus ojos. Gracias, Señor. Bendecimos este pan y este vino. Y ayúdame a orar por aquellos débiles, aquellos enfermos. Señor Jesús, Dios. Oro, Señor Dios, Padre Rey. Juan Pablo, Señor Dios, bendícelo, sánalo, Señor, José. Señor, sana, sana, Dios, sana. Libera, Padre Santo. Abre, Santa, Carabrashita, Carabrashita, gracias, Señor Dios. Así es, Señor. Pongo en tus manos cada uno de tus hijos.
cada uno de tus siervos, para que seas tú dando sanidad, libertad y vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias. Bien. Tenía pensado demorarlos hasta la 1, que ya abren las vías de acceso. ¿Algunos se le dificultó llegar? ¿De pronto ya habían tapado las vías? ¿Sí? Bueno, yo sí le había escrito a los siervos que ojalá se vinieran temprano antes de que cerraran todo. Creo que abren hasta la 1. ¿Ya se acabó? Ah, buenísimo. Se acabó temprano. La vez pasada, el día que estaba de aniversario con mi esposa, yo le quería dar una sorpresa a ella y salí rápido de la iglesia y eso estaba cerrado todo esto aquí. Y yo tenía que pasar hacia el lado del parque. Oiga, y por más que fui hasta allá, no pude pasar al otro lado. No pude pasar, no recuerdo qué fue lo que hubo. Y me tocó que después irme a pie hasta ese lugar donde iba para comprar el regalo que le quería dar a ella. Entonces como que sí, siempre cuando, y para el San Pedro es lo mismo, ¿cierran la misma vía o qué? ¿Más arriba? ¿No afecta la movilidad mucho? ¿O no? Ah, bueno, menos mal, ¿sí? Menos mal. ¿Sabe qué es lo que de pronto? Bueno, entonces, no, pastor, es que había un desfile y no me dejó pasar y no pude ir a la iglesia, entonces me tocó quedarme a ver el desfile. ¿Sí? Qué culpita. A propósito, seamos. Aquí la iglesia no es que prohibamos y que juzguemos porque te fuiste a ver el San Pedro, pero sí es importante que identifiquemos las prioridades. ¿Sí? Que el tiempo que le damos al Señor. Y bueno, que no sea acá, espero que no, pero recuerdo que en Neiva, ese tiempo de junio, la asistencia bajaba muchísimo. Bueno, no sé, ojalá no sea el caso. Los invito a que se pongan sobre sus pies para quedar despedidos. Qué bien. Ay, no, diezmos ya. ¿Qué? Los cumpleañeros y los viajeros. Sí, qué pena. No se me sienten, porque hoy no me demoro más. ¿Sí? Cumpleañeros, alguien que haya cumplido años en esta semana. ¿Blanquita o el niño? Usted está de cumpleaños hoy, Blanquita. Qué bendición. Nidia hoy. ¿Sí? Emily está cumpliendo años hoy, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y sabe quién también está cumpliendo años hoy? Samantha. Pero les cuento algo, ya se fueron ayer del todo. Y bueno, aniversario, wow, qué bien, qué bonito, ¿sí? No sé si hayan viajeros y de una vez oramos por los viajeros para que pasen aquí al frente, ¿sí? ¿Usted cuándo cumplió? ¿Ayer? El viernes, casi igual con... Corre por aquí un poquito. Eso. ¿Sí? Se le adelantó. Adelantado este muchacho, ¿ah? Extiendan sus manos en señal de oración. Vamos a orar por la vida de cada uno de ellos. Señor Jesús, te pido que seas tú bendiciendo la vida de Blanquita. Gracias por esos años de vida. Señor, gracias, Señor, porque ha llegado a tus caminos desde hace algún tiempo y qué bonito es seguir cumpliendo años en Cristo Jesús. Gracias por la vida de este joven, Señor, que se adelantó, pero Dios, permite que se adelante siempre en las cosas tuyas, Dios, en el conocimiento de tu palabra, que sea lleno de ti siempre, Señor. Concédele los deseos y los anhelos que hay en su corazón. Gracias por la vida de Nidia,
que estuvo de cumpleaños también estos días. Te pido que seas tú bendiciéndola, Señor, concediendo los deseos y anhelos de su corazón. Llénala, Señor, de amor, de paz, de sabiduría, en medio de todas las decisiones que tome, Señor. Bendícela, bendícela, Señor. Llénala de ti, Dios. Y gracias por esta pareja hermosa, Señor. Gracias, Dios, por estos líderes, Señor, que trabajan en casados, dando el ejemplo, Señor, aún en medio de dificultades, de desacuerdos, de luchas, pero yo sé que tú los has sacado victoriosos y los seguirás sacando en victoria, Dios. Señor, aparta de su camino, Señor, toda tentación, Señor, todo Goliat, toda cosa, Señor, que se quiera entrometer en sus vidas, Señor, en su relación. Más bien, Señor, que seas tú siempre haciéndolos crecer en el conocimiento de tu palabra, en la formación de sus hijos, Señor, en el crecimiento también de sus negocios, Señor. Gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle el cumpleaños. ¿Listo? Pan, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a todos, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, solo en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Blanquita, Dios te bendiga, que cumpla muchos más. ¿Y ese anillo? ¿De qué? ¿De grado o qué? Nidia, Dios te bendiga. ¿Sí? Papá, Dios los bendiga en ese aniversario. Bueno. ¡Qué bendición! Dígale al que está a la izquierda o a la derecha, dígale que el Señor te haya llevado a la libertad. Dios los bendiga, nos vemos, ya saben, a las 5:15 mañana por el canal de YouTube. Bendiciones.